Es un tema fascinante, pero además un tema muy fuerte a nivel emocional. Bienvenida, doctora Mirabal. Gracias por acompañarnos. Estás dedicando la nueva novela, La mentira del sueño americano. Esto es esencialmente sobre la ilusión de todas estas personas que están emigrando, pensando que van a salir del hambre, de la necesidad, y muchas veces van a encontrar algo mucho peor. Eso es correcto. Eso es una realidad. Cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, que estaba estudiando para terminar mi doctorado, pues también fui reportera de varios medios y me tocó de cerca el hacer investigaciones. Investigaciones para los años 80, estamos en el 2018 y estamos en el mismo problema o peor. O peor. Yo recuerdo un reportaje que yo hice donde creíamos que el truck traía droga porque los perros enseguida atacaron y cuando abren el truck eran 8 que estaban muertos, o sea, el olor le molestó a los perros y 2 que quedaban vivos. Estaban puestos, sepultados como si fueran féretros y arriba tenían lechugas, tomates, etcétera. Pero abajo estaban esas personas con un tanque donde tenían oxígeno y todos tenían un tubito, una maquita, pero muchos de ellos se asfixiaron porque el oxígeno no corría hacia todas esas personas. Entonces, de ese tipo de historias te puedo contar muchísimas. Me tocó otra de ir a una finca donde fui con el camarógrafo del canal donde yo trabajaba y la federal nos permitió ser indocumentados y había más de 120 personas viviendo en un espacio bien corto que trabajaban en la agricultura, pero en la agricultura de la droga. Entonces, el problema es que el problema ha seguido creciendo y la gente sigue pensando que va a buscar ese sueño americano donde voy a ser la estrella de Hollywood o voy a hacer o va a tener un trabajo, o voy a buscar un trabajo decente, que le permita mantener pero a su lamentablemente familia. no es así. O sea, ahora el libro trata de la trata de blancas. O sea, el problema ha seguido creciendo. Antiguamente, pues, ellas llegaban, pagaban su coyote o el pollero, como le dicen muchas veces, llegaban a Tijuana y las pasaban a Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Que los polleros se dieron cuenta que el mejor negocio era venderlas a la prostitución. Y entonces, cuando los empiezan a perseguir en los pueblitos cercanos en México que las tienen en prostitución, se hicieron un negocito con los chinos bien chévere. Se las llevan, las meten en unas jaulas como si fueran animales, arriba llevan jabón, otro tipo de mercancía y las tienen en jaulas, las llevan a Singapur. Entonces, ¿qué hace una persona hispanoparlante en Singapur si apenas sabe hablar buen castellano? No sabe hablar otro idioma, estoy hablando chino. Cuando tienen 25 o 30 años, las tiran a la calle a que alguien las administre y cuando se pusieron viejas, pues caput. ¿Y qué está pasando con los varones? Con los varones está pasando que se los venden al narcotráfico. ¿Para qué? Los meten en unos hangares, se dedican a trabajar 18 o 20 horas al día para poder estar trabajando en las fincas de la droga. Y esa gente nunca pasa. ¿Y sueño americano de qué? Si nunca salieron de Tijuana, o nunca salieron de Rosarito, o de todos los pueblitos mexicanos que están cerca de la frontera. Entonces, bueno, vamos a decir que pudiste pasar, te puedes buscar una bala, porque los federales dicen alto y te dan una oportunidad. Pero si tú no pasas, si tú pasas como quieras, tiran, porque ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Entonces, ¿qué sucede con los niños que hubo hace poco presos? Que muy poca gente ya se olvidó esa historia. No, eso es una historia terrible y sigue vigente. Porque hasta donde yo sé, hay muchos niños que no han podido ser reunidos con sus padres. No pudieron ser reunidos porque se los quitan. Y si tú lo que tienes son 2 años, ¿cómo tú vas a decir cómo se llama tu papá y tu mamá? Hay nenes de meses. O sea, yo tengo un reportaje que lamentablemente no se pudo pasar. Hay niños de meses que los mismos niños le cambiaban los culeritos. Los culeros, sí, los nenes se cuidaban unos a otros. Y entonces la es una cosa que clama ante los ojos de Dios. No llora, la alimentación era agua y papitas fritas. O sea, pasas hambre en tu país y vas a cruzar la frontera para que te den agua con papitas fritas. Y los arropaban con un papel de aluminio. De esos niños, eso fue un reportaje que hizo otra estación en Estados Unidos, hispanoparlante. De esos niños, 1000, nadie sabe dónde están. Y creen que están en foster homes americanos. Entonces se los quitas a los mexicanos o a los de la nacionalidad que sea para que alguien los adopte. Y si no los adoptan, si no se están adoptando ni siquiera los que nacen en Estados Unidos, ¿por qué vamos a adoptar los hispanoparlantes? Entonces hay que ver que el latinoamericano, esto es un libro a que el latinoamericano entienda. Yo sé que estás pasando hambre en tu país, yo sé que estás pasando necesidad, que a lo mejor tienes una situación política que no es la mejor, pero también tienes que pensar que estás arriesgando tu vida, que estás arriesgando la vida de tus hijos. Entonces, ese futuro mejor, ¿en qué se convierte? ¿En perder la vida? ¿En perder tus hijos? Yo quiero pensar, toda esa gente que devolvieron a sus países, ¿qué deben estar pensando con esos hijos que le quitaron?
Nosotros somos, todos los que estamos aquí somos padres. Yo no me puedo imaginar lo que hubiese sido para mí perder un hijo. Eso para mí, yo he estado como tantos, yo estoy segura que millones de seres humanos han sido impactados viendo esa historia, porque yo he llorado muchas veces viendo lo que está pasando. Esos nenes en jaula, sin sus padres, llorando de miedo, de frío. No, esto es una cosa terrible, pero lo más terrible es que muchas veces no tienen alternativa tampoco en su país de origen. Eso es lo más terrible. Tenemos que llegar al ser humano a un entendimiento de que todos merecemos tener Pero las mismas oportunidades. también hay una Carmen. situación, Elia, también hay que ver una cosa. Estados Unidos, ¿verdad? Ha sido fundada siempre por extranjeros. Eso lo Es sabemos. un país de inmigrantes. Pero yo viví allí muchos años y yo nunca pude yo quería una babysitter para mi hija que hablara inglés, no la pude conseguir porque los americanos no quieren ser babysitter. Los americanos no te quieren limpiar el patio. Los americanos no quieren hacer ningún trabajo que ellos consideren que no es de su calidad humana. ¿Quiénes lo hacen? Los latinos. Los latinos son las que son Los las inmigrantes, sirvientas, todos los esencialmente. inmigrantes. Bueno, pero nuevamente es un país de inmigrantes, entonces cada oleada de inmigrantes va haciendo sus adaptaciones, ¿no? Correcto. Bueno, el libro, vamos a enseñar la portada del libro, me la parece muy mentira del interesante. sueño americano, porque quiero que esté bien claro que es dedicado a los latinoamericanos que pasan la frontera. los inmigrantes. Y los inmigrantes, Ajá, latinoamericanos en general. No quiero que vayan a pensar que hay ninguna connotación política. No, Este, entendemos que eso es un Es un alerta, llamado, es una un alerta llamado. a que las personas sepan que están persiguiendo un sueño y pueden encontrar pueden una morir en el pesadilla. intento. Yo quisiera que la gente sepa que esto es una realidad, está a la venta en sinpapelysintinta.com digital y en Casa Norberto, no sé si se puede decir, ya lo dije, No. en papel. Ha sido un fenómeno, gracias a Dios, hacía tiempo yo no vendía nada en papel y ha sido un fenómeno. Me invitaron ahora a Estados Unidos, voy a la cadena americana para hablar del asunto porque yo creo que es una alerta y lo voy a traducir al inglés. Yo creo que es una alerta que tiene un sentido humanitario y hay que bregar con él. Hay que dar una advertencia, no es todo lo que se ha soñado. Eso es Ahora así. nos va, muchas gracias, doctora Gracias Mirabal, a nos ti. vamos a una pausita chiquitita y regresamos con cosas bien interesantes, no se vaya.